¿qué porcentaje del arriendo lo abonas a la cuota inicial? Hoy día nos dieron una firma sin dinero, sin dinero. En ese momento, ¿cuánto tienes de ingresos pasivos? No, Sí. no. Como inmigrante en Europa, cuidando ancianos, comenzó comprando su primera propiedad mientras mantenía su modesto trabajo, arrendando camas de una forma increíble. Pero ahora que ya aprendió, arrienda habitaciones y ya tiene 4 propiedades. Tiene certeza de que va a sacarla del estadio financieramente y cuando tú lo veas te vas a dar cuenta cómo lo hice. Pero más particular de este episodio es que nos habla de la estrategia de arriendo con opción de compra. Este podcast es un mini curso de cómo usar esta estrategia y si no la vas a usar, por lo menos si la aprendes, vas a tener un recurso que va a ser muy útil para ti porque este episodio está encantador. Yo estoy fascinado y enamorado de Bianca como tú lo vas a estar. Te encantará. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Bianca, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Carlos, súper que bien. Mil gracias, de verdad. Un cambio impresionante. En 2 años lo que no hacía en 7 lo hice ni en un segundo. Cuando Sí, yo te conocí, cuidabas ancianos, ¿cierto? sí, Y sí. simultáneamente compraste una casa y alquilabas camas, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que hacías en ese momento. Bueno, en ese tiempo alquilaba, casi manejaba 20 personas, bastantísima gente manejaba antes de la pandemia, como se dice, antes del COVID. Y Sí. me iba súper que bien, ¿por qué decir que no? Pero me iba bien, pero era como más solo trabajo, trabajo, trabajo. Y entonces ahora es una cosa, o sea, se mueve, pero solo los fines de mes voy y ya no es tan complicado, ¿no? Antes arrendabas camas y ahora, ¿qué haces? Ahora arriendo cuartos ¿Y los arriendas por meses a locales o a personas visitantes? ¿O cómo? al mes, o sea, los que vienen a trabajar acá a Milano. Ok, tú vives en Milán. Wow, Sí, qué sí. hermosa ciudad. ¿De dónde eres? Yo soy de Ecuador, tengo 37 años, ¿Cuánto ya llevas en eh, Italia? 12 años en Italia ya. ¿Cómo era tu mentalidad cuando entraste al programa? Bueno, mi mentalidad era tener más casas, pero no sabía cómo. Yo quería tener más, pero no encontraba cómo tener más, o sea, Y entonces pensabas que no tenías plata, pensabas que no tenías crédito. ¿Y cómo conseguiste el crédito? Esa es una de las cosas que los inmigrantes dicen, ay, pero es que no me dan crédito. Porque sin miedo, como dices tú, hay que lanzarse aunque si uno no tenga dinero. Y entonces hice el que tú le dices con una opción a compra, pero te voy pagando poco a poco. Entonces eso encontré. Y todas las 4 que ahora he comprado son así. Explícame un poco más. Acá se llama afito con opción a compra. Ahora tú vas, primero buscas tantas propiedades, ¿no? Muchísimas. Yo realmente paso viendo como que, como dice Niurka, como que si me voy a, a ver tantos zapatos, pero en sí no encuentro el zapato ideal. Así más o menos es. Y entonces, ¿qué hago yo? Hago citas, así sea alquiler o las que vendan, hago cita, y después las propuestas, ¿no? Como también dicen Niurka, hacemos las propuestas. Pero ¿cómo hacemos las propuestas? Ya un día antes viendo el costo del alquiler, el costo de la casa, el costo de cuántos años tú la puedes pagar, cuánto puedes ofrecer, esa parte de ahí. Entonces yo ya hago todo un escrito y hago 3 posibilidades. Y entonces comienzo a lanzar la primera posibilidad, la segunda posibilidad, la tercera posibilidad. Entonces ellos dicen, esta me gusta, pero así en ese del sonriéndote, cayéndote bien con la otra persona, porque tampoco no es que le vas a decir, porque ellos no se ponen en esa parte, no, 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 no. Vamos a hacer esto como si le estuvieran enseñando a alguien que no sabe cómo hacerlo porque te va a reemplazar. Entonces, lo primero es, ¿qué buscas? Dime, ¿qué buscas específicamente y en qué área de cerca o lejos de donde tú vives? ¿Qué? Explícanos un poco cuál es tu criterio primero de qué buscas y la localización. O sea, yo siempre busco esa parte de 30.000 hasta los 90.000. Ese es mi, o sea, mi límite, hasta los 90.000.
90.000. ¿Por qué? Porque la banca a una sola persona nos dan eso, entonces no nos dan del de 90.000 para arriba. Entonces yo llego hasta 90.000 y Ujú. comienzo a buscar varias situaciones, ¿no? Una de 30, una de 40, una de 60, una de 80, una de 75 y hago esa búsqueda, ¿no? Y después de eso hago los Pero apuntamientos. buscas casa o apartamento, cualquiera. Ve, yo busco casas pequeñas, se dice que son subterráneos. En Estados Unidos no sé cómo se llama. El basement, el sótano, sí. O sea, Entonces, casas pequeñas que tengan un sótano, un basement, sí. basement y terrazas, porque aquí Ajá. también hay de las partes de arriba de terrazas, que O esas sea, son más que baratas. tú miras una casa pequeña que tenga potencial de sacar varias puertas. Y entonces hago ya para ir para allá, ¿no? ¿En qué área? ¿A cuánto de distancia? A 1 hora de diferencia de donde estoy, o sea, busco al sur, busco al norte, busco al este, pero siempre a 1 hora de donde estoy. Una nerda, ella está aplicando el modelo exactamente. Esa propiedad, explícanos, así es simplemente, ¿qué números calculas en tu cabeza antes de decidir a verlo? Yo siempre parto del 10% para arriba, ¿Sobre el cash que inviertes o sobre el valor de la propiedad? sobre el valor, sobre el valor. O sea, tú calculas la renta mensual por habitaciones. Sí, primero por un alquiler normal, ¿no? Lo hago siempre por alquiler. Que es lo que nosotros le decimos, calcule la renta tradicional. Oye, una pregunta, ¿qué duda tiene que vas a ser millonaria? Ninguna. Ninguna. Tuviera 20 años, ya estuviera más todavía. ¿Pero te sientes ansiosa ahorita de no ser millonaria? ¿Ansiosa de serlos? De no Sí, serlo. no, para Esa, nada. a eso me refiero, ¿me entiendes? Porque el pensamiento es la loca de la casa es jodida, ¿me entiendes? Cuando tú dices estoy ansioso, es que tú tienes certeza de que lo vas a hacer. Dime si Sí, estoy equivocado en lo que estoy, como estoy definiendo tú. Tienes certeza que lo vas a hacer, tienes seguridad de que lo vas a hacer, el compromiso de hacerlo, pero con lo que tienes hoy estás bien. sí. O sea, no estás angustiada porque no eres. No. Todo se hace con un despacio, no se hace ¿cómo se dice? A lo rápido sale siempre mal. O sea, siempre Sí. va despacio, siempre, o sea, ya el dinero que yo ya pongo ya lo hago como para ya de 3 años en adelante, es lo que voy a tener a 3 años. O sea, la definición es mía, es así, con despacio, no a la locada, porque a la locada siempre hace mal. Tú ves el negocio no como para empezar ya a ganar plata, sino a lo mejor empezar a recoger en 2 o 3 años, ¿cierto? Porque ese es un negocio en la forma como nosotros lo planteamos, es un negocio de largo plazo, ¿de acuerdo? Sí. No llegar al desespero, porque si llegas al desespero es como no decir que ese dinero está botado en sí, ese dinero lo vas a ver. Por eso pienso, o sea, no es que pienso de que el dinero lo voy a botar, porque en sí es tu casa, la fin va a quedar como tu casa, no lo estás botando. Entonces buscas propiedades dentro de una hora que los números te den, que la renta convencional te dé para pagar esa arriendo que tú le das a la persona, ¿cierto? Sí, Y que tenga la posibilidad de varias puertas, ¿de acuerdo? sí, Entonces, cuando tú ves eso, que eso lo puedes ver en internet, ¿cierto? Básicamente, esos números y los debes hacer en segundos, ¿cierto? Este sí. sirve, este sirve. Llamas a la persona y ¿qué le dices? Ahora llamamos a la persona y nos vamos, pues no, nos vamos a verla. Primero vamos como yéndola solo a ver así y después dice, pero si le gusta, está interesada. Entonces ya después como hacemos otra vez voy para allá a visitarlos y le digo esta parte de aquí, de que si para ellos está bien el alquiler a rescato, se dice. Acá se dice rescato, con opción a compra. Entonces ellos dicen, sí, está bien, pero tú me tienes que decir cómo quieres. Entonces yo pongo las cláusulas, cómo quiero pagar o cómo quieren hacer. Entonces también la persona, el inmobiliario, el agente, él te ayuda también, porque dice, en esta casa, supongamos, esta casa es 50.000 blanca, no lo podemos ofrecer más de 50.000 o menos porque ya alguien ya ha ofrecido, entonces hagamos esa parte de ahí. Y en sí, o te ayuda en 3 años, te ayuda en 2 años. Entonces, ayudarte tú siempre con el asesor que tienes al lado tuyo, porque igual él se está llevando su dinero también. Tú tienes un asesor que ya conoce tu modelo Sí, y él ya lo entiende. sí, y ¿Es él o ella? con él estamos manejando casi 2 propiedades este año. Hoy día nos Y dieron una firma sin dinero, sin dinero.
y él le ayuda a explicarle a los otros agentes el modelo, porque obviamente como tú eres extranjera, entonces hay como, quién sabe qué raro tiene eso. Sí, Sí, aquí en Estados Unidos cuando hay uno tiene su agente y el vendedor tiene el suyo, se comparten la comisión, ahí también funciona igual. sí, se comparten. O me dice también, la semana pasada fuimos a ver una, en vez de esta costaba 90,000, pero me decía Blanca, mira, podemos bajar los 10, pero tú me das 3 a mí. Entonces, todo eso, ellos ya saben cómo se pueden bajar, cómo... Entonces, si tú ya tienes, pero tú tienes que tener un compromiso con ellos, o sea, hacerte amigo de ellos, no es que vas y le lanzas por lanzar, porque dicen, ¿qué te crees tú? O sea, no, tampoco, porque tiene que ser siempre el estar Y tranquilo, el ganar, y que ambos ganen, no solamente tú. ganen, sí. Que si tú le dices, mire, te voy a dar esto, dárselo, ¿cierto? Porque Sí, si no, ser wow. siempre de palabra, porque tampoco, porque en la palabra es lo que está, para todo es la palabra, pues si no, no, si hoy día dices una cosa y mañana cambias otra. Entonces tú llegas y cuando haces arriendo con opción a compra, ¿qué porcentaje del arriendo lo abonas a la cuota inicial? Yo siempre hago o sea, hago un tipo 1,000 al mes, pero en sí yo los alquileres son míos de 600, así, O te sea, lo que digo. abonas 400. Sí, abono siempre 400. Y por ejemplo, vamos a poner una propiedad, son 1000 al mes. ¿En cuánto la puedes subarrendar esa propiedad? 600, $700. O sea que esa propiedad te va a dar un flujo negativo de 300 inicialmente, que tú lo cuentas como la cuota inicial. Es un ahorro realmente. ¿Sí? Sí, sí, sí. En el contrato de opción de compra, cuando tú no compras, tú pierdes esos 300. Así lo haces tú. Si tú no le compras, tú pierdes los 300 que has dado de cuota inicial o no. Ven, sí, pierdes todo si no le pagas, pues no. Porque en últimas uno está dando ese abono y tiene el derecho y la posibilidad de comprar, pero no la obligación de comprar. Esa es la diferencia entre opción de compra. Y Sí, los títulos en ese caso no están a nombre del comprador, sino si es un contrato de arrendamiento. La diferencia, y yo no sé cómo lo haces tú, es que yo como promitente comprador asumo todo el mantenimiento de la propiedad durante no le cobro el mantenimiento a la persona, lo que es una ventaja porque la persona siempre descansa tanto en la administración como en el costo. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, sí. Impresionante, ¿no? Qué muchacha de Sí, sí. impresionante. Entonces, tú le haces esa propuesta y mientras tanto, ¿cómo haces con el crédito del banco? ¿Qué porcentaje te piden ahí en Italia de cuota inicial? En sí, el crédito del banco yo lo hago después de, o sea, unos 3 años, cuando ya haya avanzado. Y ahí, ¿qué porcentaje te pide el banco? El 10% que hayas abonado de la casa, pues. Tú lo que calculas es que en esos 3 años has dado la cuota inicial, que mira esto, en vez de comprar con un constructor que no ha hecho nada y que hay 1000 riesgos, tú vas pagando la cuota inicial anticipadamente. Y yo les digo, en América Latina hay que tener cuidado porque en Europa la gente cumple más con la palabra y la ley funciona distinto que en América Latina. Entonces, yo en América Latina lo haría, tal vez pondría la plata en un banco o en un depósito o en algo, pero que tiene esa dirección, no sé cómo lo podría estructurar legalmente, pero en últimas tú vas pagando acá y en los 3 años cuando llegas al banco dice yo ya di mi cuota inicial y ahí en ese momento durante esos 3 años tú le alcanzas a hacer reformas a la casa, o sea, tú le metes reformas. Casi no hay nada que hacer, ya están ya. Ahora te dan hasta con la cocina nueva. La que te digo recién, que con la cocina nueva, la cama, la señora no quiere saber nada de nada y no hay que hacer nada. O sea, Le solucionaste un problema. Y yo te quiero preguntar, en este momento, ¿cuánto tienes de ingresos pasivos? ahora estamos por los, a ver, 4,000, casi 5,000 al ¿Qué te mes. queda? No, Sí. no, usted debería mandarme otro chiquitito a mí, oiga, en serio. No, 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 no. Seguimos moviendo, o sea, yo estoy así. Y yo me acuerdo cuando te hice el coach y tú ganabas, es que yo tengo una memoria para algunas cosas, no me acuerdo ni, pero en eso yo me acuerdo que tú ganabas 2.500 euros. Sí, eran 2.500 y creí, eso, ¿hace cuánto hicimos ese coaching? Hace 2 años. 2 años, sí, 2 años. Imagínate, impresión, y estás con 4.000 de ingreso pasado. No, increíble. No, y después que el dinero no
el dinero no sale de tu bolsillo, porque a la fin sale del que va a alquilar. O sea, tú le pides ya un anticipo, no sé si que en Estados Unidos piden el anticipo de 3 meses. O sea, ya con eso ya tienes ya para pagar aquí otro nuevo, otro nuevo, otro nuevo. Siempre estás así, otro nuevo, otro nuevo. O sea, ya tienes un modelo que tú puedes crecer en forma infinita. Sí, sí, en forma infinita, sí. ¿Y cuándo vas a comprar un edificio? Estoy por las viletas ahorita, o sea, quiero viletas. Como villas, villas. Villas. Son casi 4, pueden estar 4 o 5 familias, porque hay subterráneo, encima, más arriba, más arriba. Es un multifamiliar, es Sí, perfecto. estoy viendo ahora en estos meses, estamos viendo 2. Como recién están empezando a entrar las inmobiliarias, entonces quiero ver esas 2. Está una en 299 y la otra 240, por ahí así. Algunas personas que están viendo esto, la loca de la casa de Dios está diciendo, bueno, pero es que en Italia todo es fácil. ¿Es fácil todo? Y los inmigrantes en Italia todos los italianos tan divinos, los inmigrantes los amamos. No, ¿cierto? Y los Ok. italianos son súper optimistas. No, es que la situación aquí es divina, todo el mundo dice que es un desastre, que es el peor país. Alguien me decía que le dicen como la Venezuela de Europa, pues el escándalo del uno es peor que el escándalo del anterior. Es un desastre. Es un país tan fascinante, tan maravilloso, de gente tan espectacular, tan maravilloso. Esto lo digo porque ahora que existe todo ese ruido de la crisis y de todo eso, quien tiene la visión de inversionista es capaz de ver con claridad a través del ruido. ¿Estamos de acuerdo? Dime una cosa, Bianca, si yo te llevo y te pongo en España o en Estados Unidos o de nuevo en Ecuador, ¿podrías volver otra vez a ser rica? Sí, donde sea. Habrá ajustes, unas cosas serán más difíciles, más fáciles, pero en últimas ya tienes el modelo, ¿no? La habilidad siempre a hablar con las personas, porque es lo más bello es esa parte. ¿Es una práctica o no? Sí, sí, Porque eso sí. no lo tenías. No. Oye, pero ahí sí no me acuerdo. ¿Tenías bienes en Ecuador tú o no? Sí, ¿Y los tienes o los vendiste? los tengo porque realmente me da muy poco. No voy a perder demasiado dinero para venderlos, entonces Pero prefiero que estén ahí. vamos a decir que tú compraste algo en 10 y ahora el valor es 30. ¿Es parecido a eso lo que estoy diciendo? Sí, Con esa propiedad tú podrías crear, ¿en dónde es más rentable eso? ¿En Ecuador o en Milán? en Milano es más rentable. Y entonces, ¿por qué no vendes? Nadie quiere comprar ahorita. Pero una pregunta, Sí. compraste en 10 y vendes en 12, ¿no ganas 2? Ven, sí, yo la compré con la banca, la mía. Tengo una pérdida demasiado, ¿Qué importa si pierdes? ¿Cuánto estás perdiendo al mes con esa propiedad? casi 150, porque la tengo en ¿Y, 350. y hace cuánto estás perdiendo $150? 3 años, O sea, 150 por 36. 3 Ya has años, sí, perdido sí, casi 3 5,400. años. ¿Cuánto vale la propiedad? Vale 75, ¿Cuánto debes de esa hipoteca, Bianca? casi son 42,000. Y vale 75,000. Si tú la fueras a vender, ¿cuánto sería el precio para que la gente diga, yo la compro ya? 60,000, Listo. Y ahí te quedarían, si debes 42, 18,000. ¿Cuántas propiedades podrías comprar con 18 en Milán? 4 entradas, porque ahora estamos dando con 5,000 de entrada. Imagínate. Entonces vamos a decir que te quedan 15 con las comisiones y los gastos. Entonces, ¿qué es mejor negocio? ¿Dejarla en Ecuador o pasarla para Milán? No, pasarlo para Milano. Y entonces, ¿por qué no la vende? No sé si escuchaste la situación de Ecuador, entonces yo por eso es que no. La pregunta, entonces no me contestaste la pregunta. La pregunta es, con toda la situación que hay, con todo el drama, con toda la economía, todo eso, si tú mañana dices, la vendo en $60,000, ¿la vendes o no? Sí, sí, sí. ¿Es la situación o es la cabeza? Pienso más la cabeza. Una de las cosas que cuando empezamos a tener buenas decisiones y resultados en los negocios, nos empezamos a volver a veces quisquillosos y no nos permitimos perder. En realidad no es perder. O puede ser perder a corto plazo, pero es reajustar los portafolios con la visión de largo plazo, producir más. En inversión de pensamiento, de estar ahí pendiente de eso,
de estar mandando plata todos los meses, de todo eso, en inversión de potencializar tus recursos y tu enfoque, ¿cuál es la mejor decisión? Venderla. Pero entonces tú tienes ese pensamiento que es de la loca a la casa, ¿cómo voy a perder 15,000? Si tú quieres crecer, tienes que aprender a soltar. Hay momentos en los que uno dice, mira, listo, aquí hice un mal negocio. Yo hay momentos en que, por ejemplo, gasto en coaching que son pésimos, y bueno, pero yo me suelto porque yo me doy cuenta que hay negocios que no todos los negocios van a ser buenos. Obviamente que yo cuadro, que yo calculo mis riesgos y soy lo más conservador que pueda, pero hay veces que uno no calcula. Entonces, ¿por qué no has vendido si esto ya te lo había dicho antes? Realmente fui para allá a venderla y te digo que me lo pagaban muy poco, por eso fue que no lo vendí. Y ahora que quiero ir a marzo, ¿Necesitas ir para venderla? realmente sí, porque la tengo alquilada. Bueno, pero ¿puedes arreglar eso por teléfono? La mayoría. No, porque nadie me quiere ayudar allá, tengo que ir por fuerza en marzo, por eso es el relajo. Pero un momentico, ¿tú puedes publicar avisos en internet para venderla? Sí, sí, Entonces, ¿puedes recibir las llamadas por WhatsApp para venderla? sí. Y solamente para hacer el negocio. ¿Puedes pagar avisos en Marketplace para venderla? No tanto de aviso, porque ahora no sé. Pero ¿podrías pagar avisos? Sí, sí, ¿Entiendes? Salte, mira, no te vuelvas rígida, porque eso te va a ayudar. sí, porque es la única que me está ya desde hace rato con problemas. Por Me eso- pegas, pero te necesito. Sí. Fíjate esto, tú dices, necesito ir allá para venderla, ¿es verdad? No, no, no. ¿Te gustaría comprometerte con eso? Ahora sí me comprometo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es bastante, así la tranquilidad mía también, porque No, quiero, claro, pero ¿por qué esto te lo había dicho antes y no lo habías hecho? ¿Cuál es la diferencia ahora? porque ahora ya he avanzado demasiado. Perfecto. O sea, ya tienes muchos elementos que te dan seguridad de soltar tu manicito. Ay, en últimas tengo mejor algo seguro que no sé qué. En Italia se multiplica mucho más. Si tú le dijeras a una persona que, ay, no tengo plata, soy inmigrante, cuido ancianos, no, apenas me alcanza para vivir, ¿quién me va a dar crédito? No hablo bien el idioma, aquí la gente es muy racista, la situación económica de este país está muy mal, ¿qué le diría? Yo le dijera que no se asuste porque hay bastantes puertas aquí abiertas que uno debe aprovechar. Aparte porque si tú buscas, encuentras y si no buscas, bueno, ya, pero si te dejas también ayudar porque tú como nos dices, Carlos, tú siempre me dices a mí esto, lo otro, y hay que hacerlo, ¿no? Pero si tú no haces y no te dejas ayudar y no tienes confianza en ti mismo, porque prima en ti mismo, si tú no tienes confianza, no puedes avanzar. Entonces eso es lo que me ha ayudado bastante a mí, en tener confianza en mí mismo. Bueno, muchas gracias. Y a ti que estás escuchando, ¿cuándo va a ser tu turno? ¿Cuándo vas a decir no más? ¿Cuándo vas a decir quiero y voy a cambiar mi vida con determinación? Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Dos cosas. Te invito a que te suscribas al canal y que le pongas me gusta para que así más gente como tú llegue. Y el otro episodio que tenemos con Bianca se llama La Guía Definitiva para Ganar Mucho Dinero Arrendando Camas. Es el podcast número 273. Disfrútalo.